Ay, hablemos del estrés y hablemos de la relación también del resfrío, sobre todo en esta época cuando inicia la lluvia, porque esto puede ir relacionado directamente con una culebrilla, este término popular así de campo que ahora vamos a examinar de qué se trata y lo vamos a hacer de la mano del experto, el doctor Adrián Castillo. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Primero que todo, ¿verdad? Para todos los que quizás no conozcan el término culebrilla, ¿de qué se trata? Claro, la culebrilla es el término, digamos, el término popular a lo que llamamos la enfermedad del herpes que nos causa la varicela. Es un término que ya vamos a ver después en las lesiones. ¿Por qué le llamamos culebrilla? Por la forma en la que se presenta la lesión. Y digamos, entonces, hablemos del estrés, comentamos del resfrío y también pudiéramos hablar de la varicela. ¿Esto podría tener una relación para activar esta culebrilla? Sí, en efecto, ahora términos del COVID, ¿verdad? Términos de pandemia, lo que llamamos el estrés es algo que estamos viéndolo sumamente frecuente, ¿verdad? El estrés puede ser un amigo, puede ser un enemigo de nosotros. Enemigo porque nos puede precisamente explotar cierto tipo de enfermedades, precisamente de ellas lo que llamamos la culebrilla, después lo que es la presión alta, el azúcar, etc. ¿Por qué relacionamos la varicela con la culebrilla? La varicela es un virus, ¿verdad?, que nos da a todos básicamente de chicos, que es lo más frecuente, ¿verdad?, los chiquillos de 3, 5 años, ¿verdad?, que es lo más frecuente. Es un virus que cuando nos da, se nos queda en el cuerpo. Entonces, a la hora de que se nos queda en el cuerpo, se nos queda, digámoslo así, dormido. Entonces, este mismo tipo de virus es el que nos causa esta enfermedad que llamamos la culebrilla, o ya término médico, lo que es el herpes por varicela. Herpes por varicela. Herpes por varicela, exactamente. Ahora, las personas que no tuvieron varicela, ¿pudieran decir que están protegidas, que no tienen problema? En efecto, si no has tenido varicela, no te puede dar lo que es este tipo de herpes. Ahora, si no hemos, digamos, en el caso de la manifestación, ¿verdad? ¿Cómo pudiera manifestarse y cómo pudiéramos darnos cuenta de que efectivamente es una culebrilla o un herpes de este tipo específico, que tampoco hay que confundirlo con los otros herpes? Exactamente, eso es algo muy importante. No es el mismo tipo de herpes que llamamos herpes labial, que nos da como el fuego que decimos, ¿verdad?, que nos da en los labios. Exacto. Eso es otro tipo, otra familia de virus, no es este particularmente. ¿Cómo se presenta la culebrilla? La culebrilla se presenta precisamente como podemos ver en imagen, primero como un malestar, empieza como una sensación de dolor de cuerpo, como una sensación también puede dar fiebre, como una sensación de engripado, le dice uno al paciente, ¿verdad? Ajá. Y de unos 8 a 10 días después de que el paciente llega con estos síntomas, empieza lo que llamamos la lesión típica, que es precisamente la que vemos en imagen. Ya que se presenta en piel, digamos. Que de hecho, doctor, bueno, ahí la estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Y vamos a tener algunos casos, diferentes casos. En esa, por ejemplo, en esa fotografía que, bueno, ya me la quitaron, pero en esa fotografía que teníamos, ok, aquí está, es que aquí no la veía tan notoria, pero digamos, hay el tono, sobre todo me gustaría saber, se veía bien rojita, pero aquí veo que hay unas lesiones diferentes. En efecto, la lesión típica, como podemos ver, tal vez, creo que había una foto más adelante. Ajá. Vamos a buscar. Ok, la lesión típica es esta que vemos por acá. Okay. Primero, lo más importante también es identificar a dónde se nos va a dar la lesión. ¿A dónde se hace en el cuerpo? Porque es lo más frecuente y es lo más característico que el paciente nos lo diga y nosotros podamos como encendernos esa idea de por qué puede ser culebrilla. Claro, claro. El lugar más frecuente que vemos es en esta zona del cuerpo, todo lo que es la famosa paleta, lo que es aquí en la parte de atrás. En esta parte en esta zona exactamente del cuerpo. Okay, es la zona más frecuente y lo más típico en lo que se presenta. Después de que empezamos con el dolor de cuerpo, con la fiebre, con todos los síntomas que te mencioné anteriormente, salen lo que llamamos las famosas lesiones típicas, que son estas ampollitas que vemos por acá. ¿Eso es como infeccionado? Ese es un punto, exactamente, es un punto muy importante y de ahí vamos a partir después para hablar con la parte del tratamiento. Lo importante de no poner cualquier tipo de medicamento porque se nos puede infectar, exactamente. Okay. Se nos puede complicar, es una complicación. Si vemos las lesiones por acá, también son lesiones típicas que son vesículas o ampollitas pequeñitas llenas de líquido, muy similares a las de la varicela, precisamente por ser el mismo tipo de virus, que posteriormente se pueden agrupar, se pueden ir agrupando, sí, como vemos como por acá una zona gigante, ¿verdad? Y después pues por aquí tenemos otras que están ahí
pues Sí, lejos es de, como una ¿verdad? culebrilla, literal, ¿verdad? Exactamente. Porque vean el desorden de cómo va. Exactamente, y si nosotros pues vemos como la distribución, ¿verdad? Podemos verla Exacto. como así, por algo ¿Esto es contagioso? ¿Es contagioso? Sí y no. Es contagioso. Resulta que si estas ampollas nosotros las manipulamos o una persona las manipula, se puede infectar. Sin embargo, aquí lo interesante es que no te vas a contagiar precisamente del herpes como tal, sino que te vas a contagiar de la varicela. ¿Por qué? Porque primero, para que primero tengamos culebrilla o el Sí, herpes por sí. varicela, tenemos que tener varicela. Entonces, tenemos el riesgo, número uno, primero, de infectarnos por varicela y posteriormente iniciar el ciclo de que el virus se quede en el cuerpo y se nos active después lo que es la Ay, qué culebrilla. complicado. ¿Y quedan las mismas huellas de la varicela, doctor? ¿Nos pueden quedar señas marcadas en la piel? Si no lo tratamos bien, exactamente pueden quedar como una lesión, como una costra, por decirlo así, como cuando uno se cae y Ajá. queda como el chollón, por decirlo Sí, de una sí, manera, sí, ¿verdad? sí. Eso podría quedar ahí, exactamente. Ok, ¿cuáles serían los tratamientos entonces para poder remediar esta Ok. situación? Número uno, lo más importante siempre obviamente es asistir al médico, ¿verdad? Para precisamente dar el diagnóstico Claro, adecuado, certero, sí, ¿verdad? 100%. Después tenemos que dividir el tratamiento en tratamiento para lo que es la culebrilla como tal, que llamamos un medicamento aciclovir, son medicamentos tópicos en crema o en pastilla, dependiendo de la gravedad de la lesión, y ya después pues podemos dividirlos también en tratamientos para mejorar los síntomas. Porque además de los síntomas, no mencionamos uno muy importante, que es la picazón que da. Por ser el mismo, como repito, insisto mucho, el mismo tipo del virus de la varicela. Uf, eso pica tremendo y es lo que te deja al final las marcas en la piel, ¿verdad? De Exactamente, rascarte. exactamente, que eso es lo principal, eso es lo principal. El principal síntoma, aparte de la molestia, el dolor, es la picazón que se queja del paciente. Y eso es lo que hace que, como decís, queden cicatrices, que se nos puedan complicar con infecciones, etcétera. Bien, vamos a dar un par de recomendaciones, doctor, que me encantaría usted las compartiera también. Ahí las vamos a ver en la pantalla. Por ejemplo, la loción de calamina, ¿qué tal nos serviría para quitar esa picazón? La lesión, lo que es la calamina funciona súper bien, tal cual como para la misma tipo de varicela. Son medicamentos tópicos que damos para disminuir esa picazón que nos da la sensación del herpes. Y los bañitos a base de avena, que estas son recetas, ¿verdad? Muy caseras, pero que tienen un efecto 100% efectivo, diría yo. En realidad son muy efectivos, porque lo que es la avena, lo que vamos a ver más adelante, la manzanilla y otro tipo de infusiones, lo que nos ayuda es porque tienen efectos, primero muy importante, evitan infecciones y después también nos ayuda con lo que es la disminución de la inflamación. Entonces, precisamente esas vesículas que tenemos ahí, que es lo que nos está causando la picazón, se nos van a disminuir, se nos van a desinflamar un poco y eso es lo que nos va a disminuir lo que es la picazón también. Bueno, que de hecho aquí teníamos la avenita en nuestra mesa, que me encantaría que nos ayudaran aquí. Y teníamos por aquí, ese era el té. Ese es el famoso té de caléndula. De caléndula, que también lo reportábamos ahora. ¿Esto nada más nos hacemos compresitas sobre la piel o...? Eso precisamente, bueno, con toallas, con pañitos, podemos hacer baños, ¿verdad? Ajá, uno podría mojar esto, ¿verdad? Exactamente. Perfectamente. Y digamos ponerlo sobre la piel afectada. Exactamente. Por un tiempo específico. Puedes ponerlo por unos 2-3 minutos sin ningún problema. Y quitarlo. Aquí lo más importante es precisamente esa toalla que utilizaste, después desecharla, ¿verdad? Sí, claro, por porque supuesto. obviamente eso nos puede causar que se nos haga una infección en otro lado, o también usar toallas limpias, ¿verdad? Para evitar que se nos infecte posteriormente. ¿Y por ahí qué tenemos? Por acá tenemos lo que son infusiones de manzanilla, exactamente, Ajá. y ya pues más matitas de té de caléndula. Que también nos pudiera... El aciclovir, digamos, lo tendríamos que tomar por cierto tiempo hasta que ya la situación mengue o... Exactamente, el aciclovir se toma básicamente o se aplica, porque es más que todo aplicado en crema. Es tópico. Más que todo. También está en pastilla por unos 5 o 7 días. Es como el tratamiento recomendado para poder... Lo que se busca es secar esas ampollitas para que primero disminuyan los síntomas, matar el virus y después, importante también, pues que no se nos vuelva a hacer transmitir a otra parte del cuerpo. ¿Y eso cómo sería la prevención para que no suceda eso? Precisamente con secándolo, exactamente. Okay. Eso es igual que la varicela, el tratamiento estándar. Secar las ampollitas para que el líquido que tiene adentro no nos explote, digamos, y pues se nos haga una infección. Haga estragos en el resto de nuestro cuerpo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, un placer. Un placer compartir con usted. Muchas gracias. Gracias por todas las recomendaciones. Continuamos con
más, don Ítalo.